Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Esperamos que esté bien el volumen, que se esté transmitiendo bien por internet. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra plática sobre los 10 sefirotes. Esta plática es la primera parte, es una, digamos, plática introductoria porque son temas profundos realmente que bueno, se han ido transmitiendo siempre, como dice el maestro Samael, en todas las culturas antiguas, y que bajo la línea de estos nombres nos inspiraríamos ahora un poco más en la cultura hebrea antigua, en esas filosofías del judaísmo antiguo, y están basadas en las enseñanzas o estudio de lo que se conoce como la Cábala. Cábala, pues es una palabra que también después vamos a poder dar otra introducción para estudiar lo que sería la Cábala o el tarot o los números o la numerología o las matemáticas sagradas. El día de hoy solamente decir que bueno, tiene muchas ramificaciones, algunos la pronuncian como Cábala con C de casa, otras con K, otras como Kabbalah. Si nosotros incluso leemos un poquito lo que es el libro del Misterio de las Catedrales de Fulcanelli, pues habla de Cábala en relación al caballo, y hay muchas tradiciones que se van mezclando porque cada cultura va tomando pues su propia vamos a decir identidad o se va transmitiendo de acuerdo a la cultura, ¿no? En este caso, bueno, la Cábala hebrea es un estudio basado precisamente en ese conocimiento que los antiguos pueblos judíos buscaban alcanzar, en esa verdad. Era también conocido, si quieres pasamos a la siguiente slide, era también conocido como una especie de mapa del camino para poder llegar a comprender eso que llamamos Dios, Jehová, etcétera. Y bueno, podríamos entonces decir que dentro de la Cábala encontramos uno de los aspectos más importantes de estudio que se conoce como el árbol de la vida. Ustedes saben que el Pentateuco que conocemos o la Torá de los judíos son los libros o el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús. Y es muy interesante porque podemos ir investigando por ahí, ver que pues los judíos en aquella época estaban divididos entre esenios, fariseos, saduceos, etcétera, y que bueno, el propio Jesús vino del estudio de los antiguos esenios, que es la parte, vamos a decir, que asimiló la llegada de Jesucristo y que con el tiempo pues se convierte en eso que llamamos el cristianismo actual. Pero bueno, no es el tema de hoy, así que vamos más directo a este estudio del judaísmo antiguo, en donde ustedes saben que a nivel también del cristianismo, bíblicamente se dice que Dios puso en el Edén, en ese paraíso que llamamos, dos árboles. Ustedes saben perfectamente, o se ha mencionado ya, que uno de esos árboles es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida, que se va a estudiar un poquito a través de lo que se conoce como los 10 sefirotes. Este árbol de la vida, dice la Cábala hebrea, que está compuesto por 10 esferas o 10 emanaciones y 22 senderos. Esto es muy interesante porque ustedes saben que el número 22 nos recuerda que, pues el número de letras del alfabeto antiguo, o los 22 arcanos mayores que conocemos en el tarot egipcio, ¿verdad? Es decir, los 22 arcanos principales. Entonces, claro que el árbol de la vida es un símbolo maravilloso para representar, o sea, esa constitución, esa creación de la cual todos formamos parte, y que también tenemos que ir llegando a comprender que estamos inmersos en esas emanaciones que llamamos de Dios.
desgraciadamente no las tenemos desarrolladas, despiertas o como queramos decirlo. Esto quiere decir que lo estudiamos en forma de un diagrama que incluso pusimos en el pizarrón para si no se alcanza a ver, y que para objeto de su estudio y meditación y comprensión pues necesitamos estudiarlo pues a nivel de nuestra mente humana, a través de un diagrama que está representando ese árbol de la vida, pero que para que lo podamos ir comprendiendo, bueno, pues es esa misma creación de la cual nosotros estamos hechos también. Les recomendamos estudiar o repasar la conferencia sobre el rayo de la creación, los 7 cosmos. Bien, estas 10 esferas o 22 senderos, decíamos, son simbólicos. Están representados en ese diagrama por 10 esferas que vamos a ver más adelante. Y si ustedes cuentan estas conexiones del diagrama, nos tiene que dar 22 senderos o conexiones, vamos a decirlo así, entre uno y otro de estos sefirotes que vamos a mencionar, de los cuales está compuesto ese árbol de la vida, que tiene como representación en nuestro cuerpo físico, ustedes lo saben, la columna vertebral es el árbol de la vida a nivel de nuestro microcosmos hombre. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿dónde está? Sí, en nosotros mismos, ¿dónde está representado ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Acuérdense que dice el maestro Samael que Dios puso esos 2 árboles, que esos 2 árboles comparten incluso raíces, es decir, forman parte de nuestra propia constitución. Nosotros hemos probado, sabemos a nivel metafórico, simbólico, histórico, como queramos llamarlo, en ese símbolo bíblico hemos probado de un árbol de esos 2 frutos, ustedes lo saben, y que por esa causa hemos sido sacados de ese Edén. ¿Cuál es ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues supongo que están juntos en la columna vertebral. ¿Y qué hay en esa raíz de la columna vertebral? El sexo, exactamente, la energía creadora. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la fruta prohibida que probamos y por lo cual fuimos sacados del Edén. El árbol de la vida, dijo Dios bíblicamente, mira que han probado, ¿verdad? Y se les han abierto los ojos, no sea que quieran probar del árbol de la vida y vivan eternamente. Entonces fuimos sacados y se fue custodiado, se dice, ese paraíso, con 4 querubines, 4 ángeles, con una espada de fuego, protegiendo que no pudiésemos entrar a ese Edén nuevamente, que no pudiésemos regresar. Y a partir de ahí bíblicamente se dice, bueno, parirás a tus hijos con dolor, le dicen a Eva, y tú pues tendrás tus alimentos, etcétera, con el sudor de tu frente, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, recordemos que nosotros de alguna manera estamos desconectados de ese árbol de la vida. Hablándolo cabalísticamente, el árbol del conocimiento del bien y el mal es el conocimiento del sexo, de la energía creadora, de la capacidad creadora ascendente que nos puede ayudar a regresar a ese paraíso perdido. Y el árbol de la vida representa el camino hacia nuestro ser. Es decir, si nosotros podemos probar de esos frutos maravillosos del árbol de la vida, significa que estaríamos a nivel de la cábala hebraica, o sea, adquiriendo las capacidades y manifestaciones de esas ramas del árbol de la vida que en la conferencia de hoy se titulan los 10 sefirotes. Es muy interesante. Nuestro ser está compuesto, como ese árbol de la vida, de 10 emanaciones que vamos a ver en la siguiente slide, continuando con nuestra pequeña introducción. Lo vamos a conocer ese árbol de la vida también a nivel cabalístico como el árbol sefirótico. Tenemos que decir que para los antiguos hebreos, y bueno, respetando totalmente su filosofía, sus tradiciones y su sabiduría, tenemos que decir que, por ejemplo, para un rabino, un hebreo, solamente
estudiar este árbol, o sea, estudiar esta cábala que llamamos, como quieran pronunciarla, dependiendo, ¿verdad? Vamos a decir que para aquellos que la quieran estudiar, deben ingresar a unos estudios, vamos a decir, en donde solamente son aceptados cuando cumplen más de 40 o 45 años y tienen que tener, o sea, ser de sangre hebrea, por la creencia que se tiene de que son el pueblo elegido. Entonces imagínense, hasta los 40 años se les permite conocer este conocimiento que es muy sagrado y que bueno, va a durar muchos años de estudio, porque hay muchas variaciones de este conocimiento, en donde ellos buscan incluso descifrar la Biblia a través de la numerología, cada palabra, cada letra, cada significado, pues encierra para ellos una verdad. Entonces, por ejemplo, la suma de ciertas palabras bíblicas da como resultado, pues, por ejemplo, el Mesías, que está compuesta por un número, etcétera, etcétera. Entonces, es algo muy profundo. Nosotros aquí tenemos ahora sí que la suerte de que el maestro Samael nos la entregó, pues, en 2, 3 capítulos de un libro, lo básico, y bueno, lo fue hablando después en muchas maneras, pero en cierta forma podríamos decir que nos da esa síntesis de comprensión. Entonces, ese árbol sefirótico o árbol de la vida, decíamos, compuesto de 10 emanaciones, 10 esferas de esa creación, son también 10 vibraciones o 10 formas de la vibración universal que emanan de eso que se conoce como el Ain Sop. El Ain Sop es eso que es, en nuestra conferencia titulábamos como el absoluto solar, eso que llamamos Dios, eso que llamamos Tao, eso que no es una manifestación como nosotros podríamos entenderla ahora. Y ese Ain Sop está compuesto del Ain, el Ain Sop y el Ain Sop Aur, que significa pues que la cosa sigue en su investigación. Nuestro árbol de la vida es la columna vertebral que tiene su exponente o su representación en nuestro cuerpo humano, digamos, de esos 10 sefirotes, más aparte ese absoluto solar, del cual podríamos hablar entonces ya de 13 manifestaciones que los pueblos antiguos conocieron como los 13 cielos. Por ejemplo, los aztecas hablan no de 9 cielos, sino de 13 cielos, a diferencia de los 9 cielos del Dante Alighieri. Como ustedes pueden ver, todo es numerología, todo es sabiduría, y en cada una de ellas encontramos la explicación de algo que se quiso enseñar en su momento. Hacia abajo de lo que llamamos ese árbol de la vida, también existen otras regiones o manifestaciones de ese universo que son la sombra, digamos, de ese árbol de la vida, que en Cábala se conoce como la región de los clifos. La región de los clifos no es otra cosa más que abajo de nuestro cuerpo físico que vamos a estudiar, los mundos infiernos que conocemos, las regiones inferiores, que en Cábala también se conocen como esas regiones de los clifos, en donde vamos a encontrar la sombra de ese árbol de la vida. La sombra del árbol de la vida no es otra cosa más que el ego, el espejo, la mala canalización, digamos, de ese árbol de la vida, daría como resultado eso que conocemos como el yo psicológico. La mala utilización de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la energía sexual, da como resultado pues lo que conocemos como el defecto de la fornicación, dentro de los cuales encontramos como dos de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, pues una especificación clara o alusión clara a no derramar la energía creadora. Bien, entonces decíamos que este árbol sefirótico, que lo vemos aquí representado como una especie de diagrama,
es ese mapa de la creación, vamos a decirlo así. Es como un mapa, una ruta por donde ir cuando queremos llegar a encontrar eso que llamamos Dios, eso que buscamos como la autorrealización, cuando queremos regresar a nuestro paraíso perdido, en donde se hallan esos dos árboles de la vida. Entonces, en ese mapa de esa creación, nosotros de repente platicando con tantos avances de la ciencia, seguramente que esto debe de tener una forma geométrica, porque también es geometría en dimensiones y dimensiones y dimensiones, que seguramente no tardará el tiempo en que podamos verlo en una forma más dimensional que no solamente como un diagrama, ¿verdad? Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? Podemos pasar al siguiente slide. Entonces, recapitulando, la Cábala, pues es ese conocimiento hebreo que nos va a llevar, entre otras cosas maravillosas, al estudio del árbol de la vida. El árbol de la vida es ese mapa para encontrar a nuestro ser. Está representado en nuestro microcosmos hombre como la columna vertebral. Y ese árbol de la vida o árbol sefirótico, junto con el árbol del conocimiento del bien y el mal, son la clave del trabajo interno, el mapa guiado desde épocas inmemorables que no solamente provienen de la cultura hebrea, sino que se pierden, como dice el maestro Samael, en la noche de los tiempos, porque su conocimiento va más allá. Viene de otras y otras culturas, que poco a poco también se está ya comprendiendo y asimilando esto en nuestra humanidad. No somos la única civilización, somos los herederos. Por eso los hebreos dicen que la Cábala la escribieron los ángeles, porque es decir, fue escrita por seres superiores o fue explicada por seres superiores, y hoy solo tenemos pues estos mapas como el camino de regreso al absoluto solar. Bien, ¿algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos entonces a continuar. Sefirote es un nombre que más o menos, si lo buscamos en internet también o en un diccionario, va a tener muchas aseveraciones. Básicamente significa enumeración, son fases de la conciencia, sendas, como decíamos, en un mapa de escalones o grados por los que el alma pasa para la realización en ese universo. Bien, pasamos a la siguiente slide, por favor. Esos sefirotes son la creación de Sefira, dicen los pueblos antiguos. Sefira es la representación de nuestra Madre Divina, no es otra cosa más que la creación en ese inmenso, maravilloso, vamos a decir, útero cósmico, donde se gestan esas dimensiones, donde nacen esas dimensiones, vamos a decir, en las cuales nosotros tenemos manifestación. Tenemos manifestación en esas 10 sefirotes, pero no tenemos conciencia de ello, ni nos hemos desconectado de ese camino, digamos, en donde hemos descendido, y ahora nos toca ascender por esos sefirotes. Entonces, la Madre Divina es aquella que gesta cósmicamente, pues, y por eso se dice que son los hijos de Sefira, vamos a decir, es decir, la manifestación de la Madre Divina que conocemos en muchas representaciones y que entre los indostanes se conoce como la Divina Prakriti, que es la manifestación de la Madre Cósmica Universal en sus diversas manifestaciones, que luego vamos a estudiar. También tiene 5 manifestaciones particulares sobre los cuales también esas sefiras están relacionadas, o sefirotes, perdón. Entonces, la Madre Divina, de donde deviene o de donde nacen esos planos de conciencia, esas dimensiones, esas esferas o estados de conciencia, de Sefira, vamos a decir que es la Madre Divina. ¿Sí? Pasamos a la siguiente slide. Por eso les recomendamos, nuevamente repito, recordar la conferencia del rayo de la creación. En el principio no hay manifestación, en el principio el absoluto solar. Bajo ese gran día cósmico nace, ¿verdad? El Padre fecunda a la Madre, vamos a decir, como dicen los mayas, la tierra es fecundada por el sol y entonces viene la creación. Y esas dimensiones están representadas también
pues a nivel de estos sefirotes. Ese árbol de la vida también es conocido como la escala de Jacob. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la escala de Jacob? No la confundan con la paciencia del santo Job. Es la escala de Job. Es como una escalera, vamos a decir, como decíamos, es un mapa para ascender o regresar o reconquistar nuestro propio ser, nuestra estrella microcósmica, aquella que nos guía desde el principio. Es el camino de regreso, decíamos, a nuestro origen. Entonces dice que la escala de Job es esa representación que va desde la tierra al cielo. Dice la Biblia, pues si no lo conocemos, les relato así en un pequeño resumen, porque nuestra plática, decíamos, hoy es más introductoria. Entonces dice la Biblia que este Jacob, huyendo de persecuciones de su propio hermano Esaú, se recuesta en un solar, en un lugar, para descansar. Toma una piedra que no es nada, no deja de ser nada simbólico, ¿verdad? Toma una piedra, la toma como de almohada, de cabezal, se acuesta y en él ella descansa. Y en eso tiene como el sueño, ¿verdad? Porque recuerden que la Biblia tiene muchas manifestaciones relacionadas a ese mundo astral o a esa revelación que se da en los mundos internos cuando vamos a dormir y estamos en un estado de conciencia apropiado. Entonces dice que Jacob tiene un sueño, vamos a decir, se le representa una escalera que toca la tierra y que en la parte de arriba llega hasta el cielo, y en esa escalera subían y descendían los ángeles de Dios. Entonces escucha una voz de lo alto, dice la Biblia, que es precisamente Jehová, ¿verdad? O su Dios, que le dice: yo soy el Dios de tus padres, y a ti te prometo que donde estás en esta tierra te daré descendencia. Y bueno, le promete, ¿verdad? Como bíblicamente a veces escuchamos, y le dice: no te abandonaré hasta que tú conquistes, o sea, esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Jacob? Que él despierta, vamos a decir, regresa al cuerpo físico y se asombra del maravilloso sueño que tiene, en donde dice: yo estaba aquí acostado y no me daba cuenta que esta era tierra de Jehová. No me había dado cuenta, ¿verdad? Y entonces, o sea, de esa misma piedra donde tuvo el sueño, donde recostó su cabeza, la pone para erigir el primer lugar de veneración, una piedra para venerar, donde él derrama aceite o pone aceite, vamos a decir, pone aceite o la cubre de aceite, que no es nada, no deja de ser muy simbólico, ¿verdad? Que no es nada casual. Y allí funda la ciudad de Betel, que significa pues la ciudad de Dios, algo así, pero que su nombre primitivo decía ciudad de la luz. ¿Esto qué nos está recordando? Pues nuevamente, ¿verdad? Que a través del trabajo de la transmutación de nuestras energías, a través de reconquistar ese árbol del bien y del mal, canalizarlo positivamente, nosotros podemos detectar o comprender que esa escalera es también para que nosotros podamos ascender por ella. Por allí se asciende y se desciende. Entonces, esa ciudad de la luz, pues no es otra cosa más que también, pues precisamente esa luz de nuestro ser. Y que de alguna manera, nos dice el maestro Samael, este árbol de la vida es la escala de Job, por donde, que se eleva de la tierra al cielo, ¿verdad? Y que pues es por donde ascienden los ángeles de Dios. Quien realice los 10 sefirotes, nos dice el maestro Samael, se convierte en Adam Kadmon. ¿Esto qué quiere decir? El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ese Adán que cayó, pero que al realizar esos 10 sefirotes o al caminar por esa escalera ascendente al cielo, se reconquista ese Adam Kadmon, que significa el hombre celeste, el hombre celestial. Bien, vamos pues pauta a pauta, no sé si haya dudas por allá. Vamos con la siguiente slide. Bien, para no solamente hablar bíblicamente, vamos a decir como una introducción también, simplemente que allá entre nuestros pueblos mayas, en la zona de Palenque, fue encontrado el famoso dios Pacal, que está una tumba, ¿verdad?, en la pirámide de Palenque.
pues quienes tuvimos oportunidad de conocerlo hace años, ahora ya no dejan entrar, pero como tapa de su lápida, vamos a decir, un bajorrelieve muy maravilloso. No vamos a profundizar en este personaje y sus símbolos, pero nada más decirle que pues para algunos es también una manifestación de que el hombre maya conoció los viajes espaciales, por decirlo así, como mención nada más, pero ustedes van a observar también que es un personaje como semiacostado, en donde de él nace precisamente este árbol, ¿verdad?, que ustedes van a ver aquí, y nace precisamente de la zona de los órganos creadores. Este Dios Pacal está representándonos todos los atributos cósmicos, símbolos del maíz, etcétera, que hacen alusión a que él también supo escalar esta escalera de Jacob, este árbol sefirótico, este árbol del ser, vamos a decir, con todas sus sefirotes o manifestaciones en las cuales nosotros tenemos pues que conectarnos. Este Dios Pacal fue encontrado con 10 anillos, un anillo en cada dedo, simbolizando los 10 sefirotes precisamente que tienen su representación en nosotros a través de los 10 dedos, y que de alguna manera 10 anillos están recordándonos pues la conquista de cada uno de esos 10 sefirotes. No es casualidad, ahora vamos comprendiendo más a fondo, porque cuando una pareja se casa, se le entrega ¿qué? Un anillo, ¿verdad? Y ese anillo se pone en el 9º dedo, que sería pues el dedo que representa justamente el trabajo de la alquimia. Nada es al azar, nosotros vivimos muy dormidos, hemos olvidado mucho la sabiduría antigua, vivimos mucho nuestros días corriendo, cumpliendo con el dinero, nuestra máxima preocupación, y no es que estemos en contra ni criticando, pero muy bueno sería que recordásemos que nosotros tenemos 10 manifestaciones cósmicas, vamos a decirlo así, de las cuales a veces no tenemos ya ni conciencia de la del cuerpo físico, ya nos recordamos nuestro mundo astral, ya nos recordamos ni comprendemos ni manejamos el mundo mental, pues ¿qué podemos decir de los otros sefirotes superiores? Entonces, bueno, dice por ahí un antiguo texto maravilloso: y en tus manos os digo que está el número del nombre de vuestro Padre, que es fuente de luz. Para los que conocemos este texto, ¿verdad?, es maravilloso, porque lo leemos, lo escuchamos por ahí, dice, y en vuestras manos os digo que está el número del Padre. Pues el número del Padre es 10, ¿verdad? En este caso, es el 10º sefirote que vamos a mencionar. Y en vuestras manos os digo que está el número del nombre de vuestro Padre, que es fuente de luz. Es decir, en estos 10 deditos que tenemos, estamos recordando todos los días que tenemos 10 manifestaciones y que cada manifestación es diferente, y en todas tenemos que saberlas manejar. Por eso quien conquista los 10 sefirotes se convierte en el hombre celestial que decíamos anteriormente. Bien, si hay alguna duda, algún comentario, con el mayor de los gustos, porque no son temas muy fáciles de digerir a veces. Ahora sí, ¿cuáles son los 10 sefirotes? Los 10 sefirotes tienen su nombre pues hebraico precisamente, y pues son Keter, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkut. Bien, en este diagrama ustedes van a ver un círculo que por ahí aparece también en algunas otras partes. Este sefirote es necesitaríamos, como decíamos, entrar a esa profundidad más adelante con la comprensión y también la revelación, pero básicamente se conoce como el sefirote Da'at, y es un sefirote oculto, dicen los textos antiguos, que no se ve y que hace alusión a algo muy maravilloso, que
significa simplemente el conocimiento, es decir, el conocimiento que se adquiere en esta escala de Jacob, en este transitar por todas estas dimensiones, esa Sofía que desciende, que baja y que luego tiene que ascender. Es tema pues de otro día, ¿no? Vamos a verlo aquí en el pizarrón, si gustan. Tenemos en la parte más alta, que se conoce como la corona sefirótica, a Keter, cuyo nombre, que simboliza el primer logos o el Padre del Padre. Cuando Jesús habló, Él dijo, el Padre de mi Padre, inclusive, se hacía alusión, obviamente Jesús estudió con los esenios y tenía un conocimiento profundo, entonces Él decía, el Padre de mi Padre, y hace alusión al primer logos, al Padre. Luego tenemos al segundo logos, Chokmah, que es el Hijo, el Cristo, Chokmah, y en el otro lado tenemos a Binah, que es el tercer logos o Espíritu Santo. Esta primera manifestación o triada se conoce como el triángulo logoico, que luego vamos a explicar también más ampliamente, pero vamos a decir que esa es lo que nosotros nos han enseñado después, más así, ¿verdad? Que Dios es uno, pero que a la vez son tres, ¿verdad? O sea, uno dice, ¿cómo es eso de que es uno y son tres y uno no le explican, ¿verdad? Se queda uno nada más así como dogma de fe, pero realmente ese absoluto solar, eso que es el todo, en su manifestación, cuando comienza la manifestación, su manifestación inicial es el Padre que se desdobla en el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está relacionado también a la Madre Divina, como ya sabemos. Entonces es el Padre, la Madre y el Hijo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se quiera entender. Esa primera manifestación de tres sefirotes, vamos a llamarlos así, es lo que nosotros decimos la Santísima Trinidad. Es Dios uno, pero a la vez tres, en tres manifestaciones. Es muy increíble este estudio porque de alguna manera uno va sintiendo que no es algo que está allá afuera solamente. Sí, o sea, nosotros estamos inmersos dentro de una creación, pero cada uno de nosotros tiene su triángulo logoico, su triángulo superior, que tiene como final esa corona sefirótica, la corona que se recibe, ¿verdad?, cuando se realiza ese trabajo interior. Y se dice que son esas tres primeras leyes. Esto está asociado también a las leyes del universo, esas leyes divinas, leyes humanas, leyes cósmicas, etcétera. Entonces, en donde se dice, ¿verdad?, que el Padre, quien peca contra el Padre de alguna manera, pues es la mentira, porque el Padre es la verdad. Es decir, bueno, de esto vamos a profundizar mucho más, pero es para que nosotros vayamos dándonos una idea. Como hemos dicho, que la sombra nefasta del árbol de la vida es el ego, entonces la parte opuesta, vamos a decir, de ese primer logos es precisamente lo que se atenta contra la verdad. Al Hijo, pues es el amor. Todo lo que sea contrario al amor está en contra de ese Cristo interno. ¿Qué está en contra del amor? El odio, la ira y todas sus manifestaciones. Entonces, bueno, de alguna manera. Y el tercer logos es esa energía creadora, la Madre Divina, con su esposo, ese Espíritu Santo que todavía se reza en la actualidad así, y que de alguna manera nos está representando la transmutación. Por lo tanto, cuando nosotros queremos aplicar los tres factores de la revolución de la conciencia, estamos queriéndonos conectar precisamente a nuestro ser, porque transmutar es estar con el tercer logos. Sacrificarse por la humanidad de alguna manera pues es llevar a cabo ese trabajo crístico que es amor, y pues eliminar el ego precisamente pues es despertar en esa verdad, en ese ser de alguna manera. Bien, sí.
¿Tenemos una triada particular? ¿Cada ser humano tiene una? Sí, cada ser humano tiene una, en el sentido de que es como decir, nosotros somos la representación de ese macrocosmos. Nosotros somos un microcosmos y por lo tanto tenemos ese exponente dentro de nosotros también. Y decimos que Keter es el anciano de los días, es nuestro Padre interno particular, es el abuelo, vamos a decirlo así, que cada uno de nosotros tiene que encontrar, es nuestro real ser. Es eso que se dice, el nombre de tu real ser. Es muy, muy importante comprender lo sagrado que es esto, porque el maestro Samael habló del nombre de su ser y de su real ser, que fue pues Aún Veor y Samael. Entonces, claro, andar por allá así mencionando pues que todos tenemos un real ser, eso es claro, pero es algo muy sagrado realmente. Conocer el nombre de nuestro real ser es algo muy profundo, pero de alguna manera en esos 10 sefirotes está grabado. Entonces, existe en las dimensiones cósmicas esas manifestaciones de esas esferas. Son dimensiones inclusive que puede decirse que si las viéramos desde otro punto de vista, aquí mismo están, pero nosotros no nos conectamos a ellas, a esas dimensiones, porque no hemos desarrollado nuestro anciano de los días particular. No nos hemos conectado o reconectado con nuestra estrella, que siempre nos alumbra y siempre nos guía y nos protege. Por eso le dice a Jacob, y no te abandonaré hasta que se haya cumplido lo que te prometí. Entonces el ser nunca nos abandona, pero está oculto. Es lo oculto de lo oculto, es casi un paso para entrar al absoluto. Entonces ciertamente cada uno de nosotros tenemos nuestra triada logoica, que está conectada con ese cosmos. Y por eso el maestro Samael habla cosas muy interesantes sobre esas manifestaciones, que no podemos entenderlo como un diagrama, hay que vivirlo, pero claro, al principio hay que entenderlo así. Hay dos preguntas. Sí. ¿Qué relación existe entre la luz, calor y el sonido con respecto a la Santísima Trinidad? Algo así como el verbo. Sí, bueno, el maestro Samael nos explica que y la Biblia nos dice que en el principio fue el verbo y el verbo era Dios. El maestro Samael nos dice que Chokmah, el segundo logos, el Hijo, es el que debemos encarnar cuando realizamos el trabajo interno. Es decir, es Chokmah quien desciende a nosotros en la Navidad del corazón. Entonces, el maestro Samael nos dice que en el principio, bueno, la Biblia lo menciona también y el maestro nos explica, salud, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo es el ejército de la voz, el ejército crístico, vamos a decir. Entonces, sería la relación que hay, vamos a decirlo así. Entender a lo mejor que la voz es vibración. Ajá. Y como pregunta, entre la luz-calor, porque la luz y el calor es una onda, son frecuencias, hay que entender que todo eso resume a lo que estás diciendo de que el principio es el verbo, porque el verbo es esa vibración cósmica, claro, que se transforma en todo. El sonido, como dice Gabriel, es vibración. La manifestación más densa es la vibración más lenta, vamos a decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hechos de lo mismo, que es ese absoluto solar, y que en su inicio, al vibrar, es como ir teniendo como un desdoblamiento. Es decir, nosotros somos, en esencia, hechos de la creación que parte de esa vibración, que es fuente de luz. El calor es una manifestación, obviamente, o una propiedad ya, digamos, de la luz, pero volvemos a decir, los sefirotes es algo que vibra en el universo y que nosotros, si estuviésemos preparados, podríamos percibir. Hay sonidos que nosotros, por ejemplo, no podemos percibir, para decir que nosotros alcanzamos de ciertos hertz a ciertos hertz. Lo demás para nosotros no lo podemos escuchar ni percibir. Entonces, claro,
nosotros no estamos hablando del sonido que nosotros percibimos, estamos hablando de la fuente de una creación que es vibración, que es sonido universal, que es como inició la creación y que tiene, digamos, como fuerza muy grande a ese chokmah, que es el Cristo cósmico, el Crestos cósmico, es decir, el Cristo en substancia. La manifestación de ese Cristo en substancia forma un ejército, dice el maestro, de voz, un ejército que trabaja. Entonces, nosotros no estamos conectados a esas energías. Por eso nuestro camino es reconquistar ese árbol de la vida, que es el árbol del ser. Pero no podemos reconquistar ese árbol del ser si no estudiamos también el árbol del bien y del mal. Dice el maestro Samael, ¿de qué nos sirve estudiar el árbol del ser si no conocemos la energía sexual? ¿O de qué nos serviría trabajar en la energía sexual si no sabemos hacia dónde la vamos a dirigir, que es hacia nuestro ser precisamente? Entonces el ser... Sí. Me preguntan, justo hablando del ser, ¿cómo podríamos conocer el nombre de nuestro ser? Pues bajo el trabajo que llamamos la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Básicamente es ese mapa de regreso que hay que conquistar, que está en nuestra misma vida, pero que para que nosotros podamos desatornillar todo lo que hemos atornillado mal en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra vida, o cuando fuimos expulsados de ese Edén, es decir, cuando nosotros perdimos esa felicidad innata que llevábamos dentro, necesitamos entonces ese trabajo de iniciación, recobrando primeramente ese árbol del conocimiento del bien y el mal, que es la alquimia, ¿sí? Es la única manera en que podríamos tener la revelación de nuestro nombre interior, pero para ello es muy profundo. Dicen que porque es importante conocer el nombre de nuestro ser interno, es cuando nos conocemos a nosotros mismos. Bien, yo creo que conocer el nombre de nuestro ser interno no es la finalidad en sí. El camino ahí es la consecuencia, ¿verdad? Es decir, si tú estás haciendo tu trabajo interno, pues te van a regalar el nombre de tu ser. Recordar el nombre de tu ser es recordar quién eres. Eso es maravilloso, pero decir yo quiero en una meditación que me digan el nombre de mi ser, pues es algo que sería ya como más del ego, ¿verdad? El ego aspira también a ser grande, ¿no? A decir yo soy alguien grande. Si a veces el simple hecho de que alguien conozca una reencarnación anterior o una recurrencia de una vida anterior ya nos hace sentir que fuimos grandes cosas, ¿no? Yo siempre he pensado así, no sé si estoy equivocada, coinciden conmigo, pero si a mí me dijeran que en otra vida fui un gran personaje, no sé, mucho se usa, no sé, Juana de Arco, Cleopatra, o un personaje masculino, porque hemos sido masculino, femenino, ¿verdad? Creo que lo que nosotros deberíamos sentir entonces es pena, ¿no? Por el estado en que nos encontramos actualmente, porque no hicimos mucho con eso, deberíamos de haber llegado ya con más conciencia, con algo más que dar a la humanidad. Entonces a nosotros nos toca partir de cero, creo, ¿verdad? Trabajar en nombre de nuestro ser. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues inclusive si nosotros reflexionamos, empezando siendo buenos hijos, siendo buenos dueños de casa, siendo buen esposo, siendo buena esposa, con eso estamos también dándole glorificación al nombre de nuestro ser. Es como decir, bueno, yo quisiera que algún día a mis padres los felicitaran porque tuvieron un hijo maravilloso, ¿no? Y como decíamos en alguna plática, que llegue el día en que digan bendita eres ¿verdad? Por el hijo que tuviste, ¿no? Entonces, si nosotros a veces ni siquiera podemos hacer eso por respeto, por veneración, por fidelidad, pues ¿cómo vamos a hacerlo hacia un ser tan grande, tan elevado, ¿no? Que somos nosotros mismos, eso hay que decirlo también. Entonces, creo que debe haber siempre una actitud humana y un trabajo interno, que deben de ir más o menos de la mano, porque a veces uno dice, no, es que ya mi ser es una gran cosa, pero pues sabes que no me hables, yo no con nadie platico, con nadie nada,
yo a nadie ayudo porque yo soy un gran personaje, yo vengo a que me sirvan porque yo soy grande, ¿no? Y creo que eso es no haber comprendido. Nosotros, si queremos conocer el nombre de nuestro ser algún día, pues tenemos mucho que trabajar para merecer. Ojalá sea cuando verdaderamente hayamos hecho el trabajo o un poquito de trabajo, porque si no, no lo podemos canalizar bien con la experiencia. En lugar de hacernos un bien, nos va a hacer un bien. Sí, que no sea como la meta, ¿no? Para yo decir, ya tengo el nombre de mi ser, ¿y qué voy a hacer con eso, no? Bueno, si es la consecuencia de un trabajo, pues qué maravilloso, porque entonces soy, ¿verdad? Exacto, estamos preparados en un momento dado, pero así de la noche a la mañana, pues mucho de esto, por ejemplo, se recuerda cuando, no sé, los Boy Scouts, se les da un nombre simbólico, o los pueblos antiguos, cuando nacía el niño se le llamaba o se le daba un tótem. Es decir, es hermoso también porque de alguna manera te recuerda que tú tienes que cumplir con ese tótem, ¿verdad? Tu rayo de creación, es maravilloso, pero debe ir siempre acompañado de la iniciación, del trabajo interno, iniciático, que vamos a ir comprendiendo y a mencionar en otros campos también, ¿no? En otras conferencias. Pero bueno, es esto, ¿no? Bien, el siguiente triángulo está compuesto de Tiferet, el alma humana, Chesed, que es nuestro íntimo, y Geburah, que es el alma divina. Este segundo triángulo se conoce como el triángulo ético. Triángulo ético, ¿por qué? Porque allí vibra el rigor, la justicia, lo recto, lo correcto, vamos a decir. Es ético, por eso se llama así, ¿verdad? En esas esferas nosotros tenemos que desenvolvernos porque cuando ya aprendimos ese triángulo ético y somos merecedores, vamos a decir, mientras nosotros no conocemos o no vibramos en esas esferas superiores, pues ese triángulo ético en nuestra vida humana, lo único que falta es más la ética cada día, ¿verdad? Es decir, ahí conocemos lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, dice el maestro Samael. Y actuamos con ese rigor de la ley y misericordia, con equilibrio, etcétera. Es lo correcto, vamos a decir. Y el tercer triángulo, que viene a estar formado por el cuerpo, por Netzah, que es el cuerpo mental, Jod, que es el cuerpo astral, y Yesod, aquí en el centro, es el cuerpo vital. Sería el tercer triángulo dentro de nuestro árbol sefirótico. Este tercer triángulo forma parte del cuaternario inferior o de los 4 cuerpos inferiores que hemos mencionado en muchas conferencias, que hace alusión, también incluye al cuerpo físico. Entonces, cuerpo físico, vital, astral y mental vienen a ser los 4 cuerpos mínimos que tenemos que levantar, es decir, los cuerpos solares, para poder entonces escalar las siguientes etapas de los siguientes triángulos. Este último triángulo se conoce como el triángulo mágico y es en donde nosotros podríamos decir, tenemos un poquito más de comprensión de nuestras manifestaciones, porque ya conocemos que tenemos un cuerpo físico, que tenemos esa aura que nos rodea, el cuerpo astral y el cuerpo mental, que hay que levantar, que hay que trabajar con mucho esmero, cincelando la piedra, y se conoce como triángulo mágico. ¿Por qué como triángulo mágico? Porque es aquí donde conocemos la magia. La magia, dice el maestro, está siempre representada por el conocimiento, básicamente de la energía creadora. Por eso se conoce a la alquimia como la magia sexual. La magia sexual porque es este mundo, digamos, en donde nos desenvolvemos y en donde hemos venido a aprender esta dimensión del mundo o el triángulo mágico, que luego también podemos explicar más a fondo. Este diagrama pues es muy interesante porque ya vamos a ir viendo que forma parte también de valores o atributos que debemos conocer. En la siguiente slide lo vamos a explicar un poquito más.
Bien. Bien, los sefirotes tienen su nombre como sefirote, tienen su nombre cabalístico, tienen su nombre cristiano, tienen sus atributos o lo que debemos alcanzar y también se conocen como cuerpos, ¿verdad? Que serían los 7 cuerpos más la corona sefirótica que hablábamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, su nombre, el sefirote Keter, su nombre cabalístico Ahod HaKadosh, su nombre cristiano serafines, atributos la corona suprema, ¿verdad? Y es el Padre del Padre. El segundo, Chokmah, su nombre cabalístico Ofanim, nombre cristiano querubines. Vamos a decir que los querubines han alcanzado hasta ese sefirote, o lo que nosotros entenderíamos a nivel del cristianismo, ¿verdad? En esa escalera han subido a ese peldaño. Sus atributos son la sabiduría y es el Hijo. El tercero, Binah, su nombre cabalístico Aralim, nombre cristiano tronos, sus atributos la inteligencia y su cuerpo el Espíritu Santo en este caso que conocemos. Esa es la corona sefirótica. A partir de ahí vienen los 7 cuerpos que también les recomendamos que lo puedan repasar en las conferencias de los 7 cuerpos. Y el cuarto sería Chesed, su nombre cabalístico Hasmalim, nombre cristiano dominaciones, sus atributos son el amor y su cuerpo es el íntimo. Cuando nosotros le pedimos a nuestro ser, en realidad lo que estamos invocando es al íntimo, a nuestro Padre interno. Porque el anciano de los días es todavía mucho más elevado. Tenemos el quinto, Geburá, su nombre cabalístico Serafim, nombre cristiano potestades, sus atributos la justicia, para que veamos en dónde vamos a alcanzar la verdadera justicia, y su cuerpo es el alma divina. La alma divina, que es alma femenina, dice el maestro Samael que mientras el alma divina juega, el alma humana aquí pues la está pasando tremendo, ¿verdad? Bien, el sexto es Tiferet, que es Malachim, su nombre cabalístico, su nombre cristiano son las virtudes, ¿verdad? Sus atributos son la belleza y el cuerpo es el alma humana. También es cuerpo de voluntad que luego vamos a ir estudiando. Tenemos después a Netzach, que es su nombre cabalístico Elohim, nombre cristiano principado, sus atributos la victoria y está en lo que nosotros llamamos cuerpo mental. Siguiente es Jod, su nombre cabalístico Beni Elohim, su nombre cristiano arcángeles, atributos el esplendor y su cuerpo el cuerpo astral. Siguiente tenemos a Yesod, que es el nombre cabalístico querubim, su nombre cristiano son los ángeles, atributo el fundamento y el cuerpo vital. Aquí hacemos una pequeña pausa porque el fundamento es precisamente el trabajo de la piedra, ¿verdad? Es aquí donde se encuentra el eje sobre el cual gira, pues, el por qué hemos descendido hasta acá. Hemos descendido hasta acá porque necesitamos trabajar con ese fundamento. Y ese fundamento no se puede trabajar en las dimensiones superiores, se necesita trabajar aquí en lo físico que está unido al cuerpo vital y que tiene como eje de trabajo la magia sexual que mencionábamos. El último es Malkut, que es Ishim, su nombre cabalístico, su nombre cristiano son iniciados, es decir, nosotros mismos aquí en este cuerpo físico humano que es el reino, por eso, ¿verdad? Y pues es el cuerpo físico, es decir, nuestro cuerpo físico es el reino precisamente y lo que podemos aspirar es a ser iniciados en este mundo
tridimensional de Euclides. Trabajando con el fundamento podemos escalar esa escala de Jacob, pasando por el cuerpo astral, por el cuerpo mental, por el alma humana, por el alma divina, por el íntimo, ¿verdad? Por el Cristo cósmico, por el Espíritu Santo y por el anciano de los días, que finalmente alcancemos esa liberación que significa entrar a ese absoluto o regresar a nuestro origen divino. Ahí sí las cosas se nos complican, ¿verdad? Porque cada atributo pues debe ser conquistado en base a ese pulir la piedra, en base a ese trabajo correcto con el árbol del conocimiento y reconquistando cada esfera del árbol del ser. Es maravilloso porque hay mundos, dice el maestro Samael, existen mundos en donde viven solamente personas con grado de ángel. Existen regiones en donde solamente tienen manifestación seres con el grado de arcángeles. Es decir, imagínense ustedes, ¿no? Nuestro planeta Tierra, dice, es un planeta kármico en donde pues el grado que se tiene alcanzado es el último sefirote vibrando con las esferas inferiores que llamamos clifos y que también pues vamos a estudiar. Pero hemos descendido precisamente porque de alguna manera, si tú llegaste al grado de ángel, vamos a decir, pues que te quedas ahí. Pero si tú quieres alcanzar el grado de arcángel, debes descender nuevamente pues al trabajo para volver a ascender. Por eso esa es la escalera que se tiende de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, por donde suben y bajan los ángeles de Dios, de alguna manera. Entonces, bueno, pues si tienen alguna duda sobre esto, digo, hay que aprenderse los nombres, esa es la parte un poquito más difícil, pero de ahí, por ejemplo, existen algunas oraciones, conjuraciones, ¿verdad? Invocaciones maravillosas que hacen alusión a estos nombres precisamente, ¿verdad? Que es maravilloso tomar conciencia de que si nosotros las practicamos, estamos invocando precisamente estas regiones que están dentro de nosotros mismos y que puedan darnos fuerza, que algún día llegue ese momento en que nos diga de viva voz, ¿verdad? Nuestro ser, yo te daré, ¿verdad? También esta tierra, esa tierra filosofal en la que tú estás trabajando, yo te la daré y siempre dice en la Biblia te vas a como reproducir, ¿no? ¿Cómo se dice esta? Ay, no, se me fue la palabra, pero dice, pues te vas a expandir, ¿verdad? Del norte al sur, del este te vas a multiplicar, ¿verdad? Creced y multiplicaos. Nada más que nosotros lo entendimos como crecer, como de edad, y multiplicaos como de hijos, ¿no? Sí, o sea, crecer y multiplicaos es, bueno, pues traer los hijos que Dios te dé. Eso es alquimia, precisamente. Si Dios te da un hijo sin necesidad de derramar la energía, pues es maravilloso. Pero crecer y multiplicarse es crecer aquí, en este árbol, y multiplicarse. Por eso se dice que el árbol de la vida tiene 12 frutos, que son los 7 chakras y los 5 sentidos físicos que conocemos. Entonces, cada fruto, un mes, dice, ¿no? Es decir, las 12 constelaciones y otras muchas cosas que van derivándose de números. Cada número es preciso, matemático, digno de estudio. Los arcanos del 1 al 22 son sabiduría pura, ¿no? Entonces, bueno, dicen, crecer y multiplicados significa de alguna manera que llegue el día en que podamos también nosotros recibir esa tierra filosofal en este reino en que nosotros vivimos con el fundamento correctamente trabajando, pues podamos heredar también la tierra que Dios nos da, ¿verdad? Y para que podamos multiplicarnos, es decir, como un árbol con hojas que van brotando, con frutos que van brotando, es decir, y dice Jehová, ¿no? Y no te abandonaré hasta que se haya consumado esto. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ser nunca nos abandona mientras nosotros estemos en el trabajo interno. De eso tenemos que tener mucha fe. Podemos pasar a la siguiente slide porque aquí hay algunas frases importantes que quisimos también anotar. Recuerden ustedes lo que dice la Biblia, ¿verdad? Al que venciere daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Esto es,
los tres factores que nos ligan precisamente, decíamos, a esa tríada superior. Morir para honrar al Padre, ¿verdad? Nacer para honrar al Espíritu Santo y sacrificio por la humanidad para honrar al Cristo, al Hijo, al que es amor, al que es sacrificio, ¿verdad? Entonces, si nosotros vencemos, dicen, nos darán a comer del árbol de la vida. Esa es la promesa hecha siempre. Y uno está esperando que algún día estemos ahí como ahora en Mazamitla, que vamos a estar, ¿no?, junto a la naturaleza, acostaditos abajo de un árbol, esperando que como a Newton nos caiga la manzana para... Pues no es así, esto es un trabajo continuo. Es maravillosa la naturaleza y es bueno estar en contacto con ella, pero al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, es decir, podremos saborear las regiones superiores y no estar aquí en esta cárcel, en donde la mente se vuelve una cárcel, los deseos son una cárcel, el cuerpo físico es una cárcel, y bueno, pues el cuerpo vital está siempre desenergetizado porque nuestras aguas están estancadas o no se están trabajando correctamente o se están tirando a la basura. Bien, en la siguiente slide. Nos dice el maestro Samael, entonces nosotros tenemos que transformar el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el fruto prohibido, en el cordero inmolado, para que nazca la ciudad santa, dice la Biblia, de Jerusalén, ¿verdad? La ciudad santa. Es decir, si nosotros transformamos con la alquimia nuestras energías, entonces ese cordero inmolado, que significa el Cristo, ¿verdad?, cuyo símbolo muchas veces a nivel bíblico es el cordero inmolado, es decir, el sacrificio del cordero, el Hijo, pues para crear esa santa ciudad. Entonces dice la Biblia, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero está en ella, por siempre y para siempre. Es decir, quien conquista su escala de Jacob, sus 10 sefirotes, quien realiza los 10 sefirotes en su interior, entonces será un iluminado, será una persona que comprende las dimensiones, el todo, ¿verdad? Que nosotros solamente vemos muchas veces un ángulo y que estamos batallando, estamos muy necesitados de esa misericordia del Padre interno, de la Madre Divina, del Cristo interno. ¿Por qué? Porque solamente vemos un ángulo, ¿no? Como los caballos cuando les ponen así, solamente vemos para el frente, pero no vemos al lado, no vemos arriba, no vemos abajo, no vemos toda la creación, ¿no? Entonces, bueno, la promesa siempre que se ha hecho es ¿no? Es esa, estar sentado, dice el Cristo, hoy estaré sentado a la derecha del Padre. Pues claro, allá está, ¿verdad? Hoy estaré sentado a la derecha del Padre, es decir, aquel que alcanzó la cristificación, pues está aquí, ¿verdad? Y está con Él, que es ese anciano de los días. Por eso el Cristo, o Jesucristo, el Cristo histórico o Jesús histórico se conoce como el maestro de los maestros, ¿verdad? Aquel que en vida pudo enseñar en carne propia ese trabajo de sacrificio. Nosotros llevamos sacrificado a nuestro Cristo interno mediante la mala canalización de nuestras energías. Entonces necesitamos liberarlo. El descender o el nacimiento del Hijo del Hombre es Chokmah descendiendo, ¿verdad? Por Tiferet, precisamente, que bueno, ya se va a explicar más adelante, es lo que llamamos nosotros ese encarnar, ¿verdad? Ese niño Dios. Entonces, preparar los cuerpos inferiores para que la vibración que hablaban ustedes mismos, luz, voz, energía, sonido, etcétera, para que pueda, digamos, encarnarse, pues se necesita incluso un cuerpo preparado, porque es una vibración elevada, se necesita una mente solar, un cuerpo astral solar, etcétera, para que entonces venga ese trabajo de la iniciación de misterios mayores. Y bueno, pues ese mapa está escrito, está trazado, pero el camino lo recorre cada quien.
Solamente uno puede recorrer su propio camino, solamente uno puede encontrar su propia revelación. Por eso, a veces cuando nosotros encontramos estas cuestiones así de decir, bueno, es que tal persona dice que ya tiene su real ser, su nombre, etcétera, etcétera, y cual, y yo doy la vida por él, es un error que no hemos comprendido. Dar la vida por Cristo es una cosa muy diferente a dar la vida física por otra persona que pueda tener o no encarnado a su ser. A nosotros nos corresponde ese camino de ese triángulo logoico, de ese triángulo ético y de ese triángulo mágico. Si yo dejo de trabajar en la magia por seguir a alguien, ya estoy mal, algo no está bien. Si yo dejo de trabajar la magia por el mundo material, algo no está bien tampoco, ¿verdad? Si yo dejo el mundo ético porque no importa, no hay que por último matar para defender al Cristo nuevo que hay por ahí encarnado, algo ya no está correcto, porque el triángulo ético es ético, no puedes ir en contra de esa justicia, misericordia, rigor dentro de lo que es lo correcto. Es el mundo de las matemáticas, son muchas cosas, es el mundo de los jueces, etcétera. Entonces, eso ya, la gnosis la viste afuera y no la viste adentro. Si yo le digo, oiga, usted como ya tiene su real ser encarnado, ¿me puede decir qué dicen los arcángeles? ¿Me puede decir qué dicen los grandes seres? ¿Me puede decir qué piensa que va a pasar en el mundo? O me puede dar una profecía, o me puede decir, incluso puede usted hablar con los grandes maestros de la Logia Blanca y decirme a mí un mensaje. Dígame qué dice el maestro Samael inclusive, porque en cierta manera es algo que no es correcto, porque nosotros tenemos que esforzarnos por ese trabajo interno. Podemos encontrar señalamientos en ese mapa, pero el camino lo tenemos que recorrer. No nos salgamos por las tangentes, no nos vayamos por las ramas. El camino de la iniciación es logoico, ético y mágico. Nosotros tenemos que recorrerlo de la tierra al cielo. No podemos dejarle la responsabilidad a otras personas para que nos saquen adelante o nos guíen. La guía está escrita en todos los grandes maestros la han dejado, pero ningún maestro en la época antigua ni actual ha buscado, sígueme, porque yo soy aquí el mero bueno. Dijo Cristo, sígueme, porque hablaba en representación y calidad de un Cristo encarnado. Pero no decía, sígueme, ven detrás de mí. Él decía, sígueme en este camino, ¿verdad? Sígueme, tú estás allá en el reino, sígueme. Yo soy el Cristo. Yo soy la verdad, la luz y la vida. Sígueme, pero adentro de ti, no, sígueme afuera. Esto quiere decir que tenemos que comprender y madurar, nos urge madurar la enseñanza gnóstica para no quedarnos como los antiguos pueblos. No estamos criticando a los hebreos ni a los judíos hablando de cábala, pero los judíos, el problema que tuvieron los fariseos y saduceos es que no aceptaron la nueva enseñanza, la doctrina nueva que traía el Mesías, y siguen esperando hasta la fecha al Mesías afuera. Esto quiere decir que vienen los maestros a enseñarnos el camino, a destaparnos el cerebro, la mente, para que hagamos el trabajo, y nosotros queremos seguir siguiendo las instituciones, las formas, las cosas, ¿verdad? Y terminamos siendo los vehículos que pues permiten la crucifixión de un Jesucristo, ¿no? Entonces, hay que madurarlo. No estamos diciendo que no hay que platicar con ninguna persona que se considera un maestro o se dice un maestro, pero si ese maestro me dice, tú sonríele a tal persona, y yo le sonrío y me parece una gran persona, y cuando ese maestro me dice, no, pues ahora ya no le sonrías y ya no la aceptamos, ¿no? Pues entonces ahora ya ni le hablo, ya ni le sonrío, ni nada. Acusa una gran inmadurez y un terrible daño que le hacemos a ese guía y a nuestra alma. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Necesitamos escalar la escala de Jacob poco a poco, ¿no? Me viene a la memoria
Hay una fábula oriental que dice que una niña entró a una ciudad como tipo fantasma, vamos a decir, o tipo así, como un lugar donde estaban todos como hipnotizados, y estaban como hipnotizados y no podían salir de ahí, y eso era porque se les había olvidado el nombre de su papá. Entonces, claro que ese es un símbolo también maravilloso, ¿verdad? Porque si tú olvidas a tu ser, pues claro que caes en esa cárcel de la vida diaria, hipnotizado, sin poder salir de ese dolor, de ese sufrimiento en el que, como dice el maestro Samael, condenado a la pena de vivir, ¿no? Cuando estás viviendo en una cárcel. Y entonces la niña dice, tengo que recordar, pero se le empieza a olvidar el nombre de su padre poco a poco, y es ayudada por un dragoncito blanco que está simbolizando la energía creadora, precisamente el Espíritu Santo, el dragón blanco, la blanca paloma, etcétera, y es quien le ayuda para no ser atrapada y salir y recordar el nombre de su padre. Y cuando lo recuerda, sale de esa cárcel, ¿no? Este es el sentido de conocer el nombre de nuestro real ser, pero no es el sentido de ponernos la medalla. Eso solo el ser sabrá lo que tenga que hacer, ¿verdad? Las iniciaciones, no se olviden, las recibe el Padre. Nuestra manifestación así física no va a recibir los premios ni los... Este no es el reino, ¿verdad?, de Dios, este es el reino humano. Entonces las iniciaciones las recibe el ser, y bueno, pues poco a poco tenemos que ir madurando esta enseñanza. Todos nosotros pues estamos en este camino también, queriendo aplicarlo, muchas veces a tropezones y a empujones y a regañadas y a desilusiones y a muchas cosas, pero todo es enseñanza. Entonces, bueno, pues lo dejamos por aquí, vamos a continuar con este tema más adelante, y pues que pasen buenas noches, nos vemos el jueves si Dios quiere.